¿Sabías que Catalina Howard fue la quinta esposa de Enrique VIII, una joven que pasó de la risa y los juegos de su adolescencia a morir decapitada con apenas 19 años? Su vida fue como un relámpago, breve, brillante y trágica, pero llena de momentos que parecen sacados de un drama cinematográfico. Catalina nació alrededor de 1523, en el seno de la influyente familia Howard, una de las más poderosas de Inglaterra. Sin embargo, su infancia no estuvo marcada por la disciplina rígida de un palacio, ni por la vigilancia constante que tenían otras niñas nobles. Fue enviada a la casa de su abuela, la duquesa de Norfolk, en Lambeth, donde se educaban muchas jóvenes de familias importantes. Aquella residencia era un lugar desordenado, más parecido a un internado ruidoso que a una corte refinada. Dormitorios enormes con hileras de camas compartidas, pasillos donde resonaban risas y confidencias a escondidas, jardines donde las muchachas improvisaban bailes al ritmo de un laúd. Catalina creció en ese ambiente caótico pero alegre, rodeada de música, juegos y travesuras. Imagina una noche cualquiera en Lambeth, las jóvenes reunidas bajo la luz temblorosa de las velas, compartiendo secretos sobre los caballeros que habían visto en torneos, riendo de los sermones de los tutores, jugando a probarse vestidos prestados. Catalina, con apenas 12 o 13 años, ya destacaba por su frescura y encanto. Tenía una risa contagiosa, una mirada vivaz y un aire de coquetería que parecía brotar de manera natural. Mientras otras practicaban bordados, ella aprendía a captar miradas con un gesto o con una sonrisa. No era un aprendizaje consciente, sino el resultado de su entorno, un lugar donde la vigilancia era débil y la juventud se desbordaba sin límites. Fue allí donde conoció a Francis Dereham, un joven al servicio de la casa, con quien vivió un romance juvenil lleno de cartas, confidencias y juegos inocentes. Para Catalina era una aventura excitante, pero en los pasillos se empezaba a murmurar. Lo que para una niña parecía un simple juego, para la Inglaterra del siglo XVI podía convertirse en un pecado imperdonable. Los años en Lambeth moldearon su carácter, alegre, espontáneo, pero también ingenuo. No recibió la educación intelectual que sí tuvieron otras mujeres de la nobleza. No aprendió idiomas extranjeros ni se entrenó en la política de la diplomacia. Su educación fue práctica, bailar, sonreír, agradar. Virtudes que parecían inofensivas, pero que más tarde se volverían armas de doble filo. Cuando finalmente fue llevada a la corte Tudor, su vida cambió de golpe. La corte de Enrique VIII era un lugar completamente distinto, un mundo de intrigas, alianzas políticas y lujos deslumbrantes. Todo se medía, todo se observaba, todo se juzgaba. Catalina llegó con la frescura de una adolescente que aún no entendía las reglas del poder, y su presencia no pasó desapercibida. Enrique VIII, ya mayor, con el cuerpo pesado, marcado por enfermedades y con la pierna ulcerada que le causaba dolores terribles, quedó fascinado al verla. Ella tenía apenas 17 años, pero irradiaba vida y energía. El contraste era abrumador, él, cansado y endurecido, ella, ligera como la primavera. Enrique comenzó a colmarla de atenciones. Le regaló vestidos bordados en seda, joyas que brillaban bajo la luz de las antorchas, banquetes donde era la protagonista. Catalina se convirtió rápidamente en el centro de todas las miradas, y su ascenso fue tan veloz que sorprendió incluso a los cortesanos más experimentados. En 1540, apenas unos meses después de la anulación del matrimonio de Enrique con Ana de Cleves, Catalina fue proclamada reina de Inglaterra. Los primeros meses como reina fueron un torbellino de lujos y fiestas. Imagina los grandes salones iluminados por cientos de velas, las mesas cubiertas de manjares exóticos, las copas rebosantes de vino. Los músicos tocando melodías alegres, los nobles murmurando entre sí mientras observaban a la nueva reina. Catalina reía con frescura, bailaba con gracia, y parecía disfrutar cada instante como si fuera un sueño. Enrique la contemplaba orgulloso, convencido de que había encontrado en ella no solo una esposa, sino la ilusión de juventud que tanto necesitaba. Pero la corte no perdona. Muchos la consideraban demasiado joven, demasiado ligera, incapaz de sostener la dignidad del trono. Y esos murmullos, que al principio eran apenas susurros, pronto se convirtieron en críticas abiertas. El matrimonio de Catalina Howard con Enrique VIII fue anunciado con gran pompa, aunque en realidad la ceremonia fue más sobria que otras bodas reales. El rey ya no era el hombre vigoroso que había impresionado a Europa en su juventud, estaba enfermo, con sobrepeso, con la pierna ulcerada que lo hacía caminar con dificultad. Y con un carácter volátil que se volvía cada vez más impredecible.
Sin embargo, Catalina fue presentada como la nueva esperanza del reino. El contraste entre los dos no podía ser más evidente, él, envejecido y cansado, ella, apenas una adolescente, sonriente y radiante con su vestido blanco adornado con bordados dorados. Los banquetes posteriores a la boda fueron fastuosos. Imagina las mesas cubiertas de carnes asadas, pescados traídos de lejanos puertos, frutas exóticas y dulces bañados en miel. Copas de vino rebosaban, y los músicos llenaban los salones con melodías vibrantes. Catalina disfrutaba de aquellos festejos con la misma naturalidad con la que había bailado en Lambeth, como si aún fuera una joven en medio de un juego. Para ella, cada día como reina era un sueño hecho realidad, una oportunidad de lucir vestidos espléndidos, de recibir joyas que brillaban como estrellas y de escuchar las palabras amables del rey, que parecía rejuvenecer a su lado. Pero la corte es un lugar donde los ojos nunca dejan de observar. Las damas de compañía comentaban en voz baja su ligereza, su manera de reír demasiado alto, de bailar con demasiado entusiasmo, de mirar con demasiada confianza. Para ellas, Catalina era una muchacha imprudente, y no tardaron en llegar rumores sobre su pasado. El nombre de Francis Deream volvió a circular en los corredores, y pronto los enemigos de los Howard empezaron a usarlo como arma. Catalina, por su parte, se encontraba cada vez más cerca de Thomas Culpeper, un joven cortesano atractivo, carismático y cercano al rey. Sus encuentros eran furtivos, disfrazados de conversaciones inocentes, pero el lenguaje de las miradas y los gestos hablaba de algo más profundo. Para Catalina, quizás era la búsqueda de afecto sincero, algo que Enrique ya no podía darle. Para la corte, era una imprudencia que rozaba la traición. Los consejeros del rey no tardaron en sospechar, y lo que antes era tolerado como coquetería se convirtió en una amenaza real. Enrique, al principio, parecía ciego al murmullo de la corte. La joven lo llenaba de alegría, y su sola presencia le hacía olvidar el dolor de su pierna y el peso de sus años. La colmaba de regalos, collares de perlas, anillos de oro, vestidos importados de Florencia. Catalina se paseaba por la corte como una reina en un cuento, rodeada de lujos que pocas podían imaginar. Sin embargo, la felicidad comenzó a agrietarse. Los enemigos de los Howard presentaron pruebas, declaraciones y rumores cada vez más insistentes. Enrique pasó de la devoción absoluta a la duda, de la ternura a los celos. Y cuando un rey como Enrique VIII empezaba a sospechar, el final estaba más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. En el otoño de 1541, la tormenta que llevaba tiempo gestándose finalmente estalló. Catalina fue acusada formalmente de adulterio, y el palacio de Hampton Court, que hasta entonces había sido escenario de fiestas y risas, se convirtió en un laberinto de miedo y traición. Los consejeros del rey reunieron testimonios y pruebas, y el nombre de Francis Deream volvió a salir a la luz. Los enemigos de la familia Howard encontraron en este escándalo la oportunidad perfecta para debilitar su poder, y no dudaron en usar a la joven reina como moneda de cambio. La noticia llegó a Enrique como un golpe mortal. El rey, que había pasado de la ternura a los celos, explotó en una furia ciega. Catalina, al enterarse de su arresto, corrió desesperada por los pasillos del palacio, intentando llegar hasta los aposentos del rey. Los testigos contaron que lloraba, gritaba y golpeaba las puertas mientras pedía verlo. «Perdóname, señor, perdóname», clamaba con la voz quebrada. Sus súplicas retumbaban en los corredores de piedra, pero los guardias la detuvieron antes de que pudiera entrar. Enrique, cegado por la ira y la humillación, se negó a recibirla. Esa carrera desesperada fue su último intento de salvar su vida, pero también la confirmación de que su destino estaba sellado. Poco después, Catalina fue enviada a la Torre de Londres, el lugar donde tantos enemigos del rey habían encontrado su final. Sus días en prisión estuvieron marcados por el frío, la soledad y la angustia. Las piedras húmedas de las paredes parecían absorber sus lágrimas, y cada noche rezaba con la esperanza de encontrar misericordia. Recordaba los días de Lambeth, las risas de su juventud, la música de los banquetes, los vestidos de seda que alguna vez había lucido, y se preguntaba cómo todo se había desmoronado tan rápido. Tenía apenas 19 años y ya esperaba la muerte. Los guardias que la custodiaban decían que Catalina pasaba horas en silencio, mirando por la ventana hacia el Támesis, como si buscara respuestas en las aguas que fluían indiferentes. En algunos momentos hablaba con sus damas de compañía, confesando que se arrepentía de sus errores, pero también dejando ver que nunca entendió del todo el peso de la corona. Era todavía una adolescente, atrapada en un juego que no comprendía y que terminó costándole la vida.
El 13 de febrero de 1542, Catalina fue conducida al cadalso. El amanecer estaba cubierto de niebla y el patio de la torre guardaba un silencio sepulcral. La joven avanzaba con paso tembloroso, vestida con un manto negro, acompañada por un pequeño grupo de testigos. Subió lentamente las escaleras de madera, con los labios murmurando plegarias. Sus últimas palabras fueron de arrepentimiento, pidió perdón a Dios y rezó por el alma del rey. Se inclinó sobre el bloque de ejecución, cerró los ojos y esperó. Un instante después, el hacha descendió, y todo terminó. Catalina Howard había reinado menos de 2 años. Murió con apenas 19, convertida en símbolo de la fragilidad del poder y de lo efímero de la juventud. La corte que un día la había admirado ahora la recordaba como advertencia. Para algunos, fue una muchacha imprudente que nunca comprendió el peso de la corona, para otros, una víctima de un monarca cruel y de un sistema implacable. Lo cierto es que Catalina vivió intensamente y murió demasiado pronto, dejando tras de sí una historia que aún conmueve. ¿Y tú, qué harías si tu juventud y belleza fueran tu mayor fuerza, pero también la trampa que selló tu destino? Catalina Howard eligió vivir entre bailes y sonrisas, pero pagó con su vida. Su historia nos recuerda que a veces la paz vale más que la corona, y que los destellos más brillantes suelen apagarse demasiado rápido.